El origen de la información que ustedes van a ver son recomendaciones de asociaciones médicas internacionales que tratan temas de niños y de adolescentes, y también revisiones de literatura de estudios que se han preocupado de este tema, que han intentado ver desde el punto de vista médico el problema del uso de videojuegos y en general el uso de pantallas. Hay una reflexión que quería darles, y es que la Biblia se anticipa a cualquier conocimiento científico. ¿Qué quiere decir? Los problemas que se empezaron a ver con el uso de videojuegos y con el uso de pantallas se hubieran evitado si todo el mundo pusiera en práctica el consejo de la Biblia. Todos los consejos que ustedes han visto ahora aplican para cualquier situación de la vida, incluido una nueva tecnología como el uso de pantallas. Entonces, si fuésemos sabios y si siguiéramos el consejo bíblico para todo, si conociéramos realmente la palabra, no necesitaríamos que la medicina tuviera que investigar el efecto negativo que tiene el uso de videojuegos o las pantallas, el uso excesivo de videojuegos y las pantallas, y las enfermedades que esto puede generar. Porque la Biblia describe claramente quién es el ser humano, y adicional a eso nos previene y nos aconseja sobre cosas tan simples como esto. Entonces, ¿cuáles son los tres aspectos? Primero, para poder entender cuál es el efecto que tiene el uso de un videojuego o la exposición a pantallas en los niños, es necesario entender algo de cómo funciona el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Luego vamos a ver entender algo sobre los videojuegos. Yo jugué videojuegos hasta hace como 10 años. Tengo 2 consolas en mi casa, pero ahora no tengo tiempo para los videojuegos porque tengo un hijo, estoy casado, entonces he tenido que redefinir mis prioridades, entonces no tengo tiempo ahora para el videojuego, pero es algo que me gustaba incluso en la vida adulta. Entonces hay que entender un poco la lógica de los videojuegos, qué tipos de videojuegos, de pronto algunos de ustedes no estarán tan actualizados, y sobre todo si somos papás. La tecnología avanza a una velocidad muy rápida y hay que conocer el problema para poder tratarlo, ¿no? Para poder aconsejar a nuestros hijos. Y finalmente, el efecto de los videojuegos en la salud de los niños y adolescentes. Vamos a ver un video corto, 4 minutos. Es un video de UNICEF acerca de la arquitectura cerebral, cómo funciona el desarrollo cerebral, una cosa básica que creo que va a ser útil para que ustedes entiendan por qué muchas de las recomendaciones que se dan en la conferencia. Beginning shortly or immediately after birth, and really for the first few years of life, the brain is making connections between brain cells at a very rapid pace. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections among brain cells every second. Okay, so that is taking in all kinds of experiences, physical interactions, kind of baby sensations, how a baby is processing what's going on, what a baby hears, what a baby sees, the physical contact, all of that is making connections. You could think about the baby's brain as kind of like old Paris, where there were a million little tiny streets all wiggling around in different directions. So in the baby's brain, there's many, many different routes and possible connections from one neuron, one nerve cell to another nerve cell. What happens in development is that those pathways that are used a lot get maintained and strengthened, and the ones that aren't used just sort of disappear. So the adult brain looks much more like Paris after Monsieur Haussmann had tidied it up. So there's big boulevards, big straight roads that go from one place to another very quickly and very straightforwardly, but you don't have the kind of little side paths that you have in the baby's brain. The
the brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections if you remember it the next day, right? But the most rapid period of brain development is in the first few years. But because it's so rapid and because it builds the foundation, that's why it's so important. Because everything that follows has to build on that foundation made in the first few years. So if you have a house that has a weak foundation or poor wiring in the beginning, and then you want to remodel, so you bring in a contractor, kind of looks at the house and says, you know, this house wasn't built very well. When we open up the walls, maybe we're going to find bad wiring. I think there's a crack in the foundation. I think you're better off just tearing the house down and starting over. And people do that. They tell you you'll get a better house and it actually will cost you less if you start over. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over. So you have to work with what's been built in the beginning. You don't build the roof before you build the foundation. So that's the way the brain works. It builds basic circuits for simple skills first. It builds more complex circuits for more complex skills later. Different things come in at a very predictable time, just like you would plan the sequence of building a house. So when they come in, when they're built is pretty much controlled by genetics, but how they're built is controlled by experience. O que me vem à cabeça é uma imagem que é da minha infância. Sabe o que é? O meu pai tinha uma loja de material de construção. E uma das coisas que a gente vendia muito para os clientes era aquela fita isolante, né? Então, para mim, o que é o afeto? O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, vem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita. Entonces, esto es para contarles que detrás de el proceso de desarrollo de lo que ocurre cotidianamente en la vida de los niños, hay procesos fisiológicos o de funcionamiento del cuerpo que son maravillosos y que nosotros no vemos y no entendemos completamente, ¿no? La ciencia médica no entiende completamente cómo funciona el cerebro, cómo funciona el pensamiento humano. De hecho, sigue existiendo la pregunta en ciencia acerca de cómo podemos demostrar la existencia del alma humana. Pero sí entendemos algunas cosas y esas cosas acaban de expresarlas, y una de ellas es que existen lo que ustedes ven ahí que parecen estrellitas, neuronas, y estas neuronas están por miles, son las células del cerebro, y estas células durante los primeros años tienen un comportamiento particular. Si ustedes ven en la siguiente diapositiva, a su mano derecha ustedes ven un ejemplo de un corte de la corteza cerebral de un bebé de 2 meses, al nacer, perdón. En la mitad ven el de un bebé de 3 meses y al final ven el de 3 años. Quiere decir que las células neuronales están creando conexiones, están creando redes. O sea, al principio, por eso los niños o los bebés no salen del vientre materno como otros, como algunos animales que nacen e inmediatamente se paran a caminar, sino el bebé tiene que, en su proceso natural, en su programación natural, tiene que empezar a crear esas conexiones. Entonces, un mensaje que se da en el video es que, si bien es cierto, nosotros nacemos con un programa genético que define o determina unos pasos, es decir, genéticamente nuestro cuerpo está diseñado para que más o menos al año de edad caminemos, más o menos a los entre 6 a 9 meses gateemos,
Pero hay factores externos que determinan cómo se da ese proceso. Es decir, no es solamente lo genético, sino hay factores del exterior que determinan cómo se desarrolla el cerebro de un niño. Entonces, ¿qué factores desarrollan o intervienen sobre el desarrollo del cerebro de un niño? Ahora, una cosa que ustedes tienen que saber, yo no sé si, y esto tiene que ver con salud pública, había un programa del gobierno anterior que se llamaba de 0 a 5 años. Y todo el mundo sigue hablando de 0 a 5 años. ¿Por qué hablamos de 0 a 5 años? Porque sabemos que en los primeros 5 años se define el futuro de la persona en una manera importante. ¿Qué quiere decir? Que a todo lo que esté expuesto un niño menor de 5 años, define o establece cuáles van a ser sus capacidades futuras, cuáles van a ser sus habilidades, y también cómo se va a desarrollar en conjunto con los seres humanos que le rodean. Entonces, si un niño crece en un entorno y tiene ciertas cosas que facilitan procesos adecuados, ese desarrollo se va a dar de manera correcta o va a ser mejor o peor en algunos procesos. Eso es algo de lo que sabemos. Obviamente, hay muchas incertidumbres también porque uno ve niños en situaciones muy adversas que tienen desenlaces muy positivos y muy buenos. Entonces digamos que sigue habiendo un desconocimiento y sigue existiendo la providencia de Dios que define el futuro, pero también Dios es sabio y Dios establece un modelo en el que debe nacer y crecer todos los niños, que es un modelo de un matrimonio estable y una familia estable que se comporte de ciertas maneras. Entonces, ¿qué define o qué afecta el desarrollo del cerebro de un niño? Lo primero es la genética, la información que tiene el niño. Definitivamente existe la posibilidad de que o no existe la posibilidad de que los niños sean muy o extremadamente distintos a sus padres. Entonces, si sus padres tienen un nivel de inteligencia particular, existe la posibilidad de que ese niño lo herede y que tenga una información genética que le ayude a desarrollar ciertos procesos de manera distinta a otros. Por eso es que no somos copias iguales y por eso es que algunos niños tienen destrezas mayores a otros, porque hay una información que viene desarrollándose o que viene en su constitución. También hay factores del ambiente prenatal, como se dé el embarazo, que es lo que ocurre cuando la mamá o la mujer está embarazada. Entonces, por ejemplo, sabemos que cuando hay situaciones de estrés o de angustia durante el embarazo, cuando la mamá sufre depresión también, eso puede tener un efecto sobre el desarrollo emocional del niño. Eso está medido, se ha establecido que existe esa posibilidad de que lo que ocurre cuando el niño está en el vientre afecta cómo el niño se comporta en su periodo postnatal. Factores del nacimiento o postnatales, lo que ocurre durante el proceso de parto, y los factores que ocurren durante el proceso cercano al parto, es decir, durante el primer mes postnatal o después de que el niño ha nacido, determinan con mucha frecuencia el desenlace o situaciones en el desarrollo del niño. Y aquí hay un elemento que tiene que ver con el tema del que estamos hablando hoy: experiencias tempranas y cuidado de los padres. Definitivamente la interacción o no interacción de los padres puede determinar cómo se desarrolla el niño. Entonces, hoy día, con esta epidemia de uso de pantallas, el problema realmente no son los niños, sino son los papás, porque en muchas ocasiones se reemplaza la interacción que antes se tenía con los niños, el juego, el tipo de juego que se tenía con los niños, por una interacción no personal. Eso definitivamente sí tiene un impacto sobre el desarrollo neurológico del niño
y las consecuencias que eso puede tener también para la vida posterior emocional de la persona. Los factores socioeconómicos afectan. Que crecer en un entorno con condiciones económicas favorables definitivamente sí tiene un impacto positivo. El entorno y la exposición a un ambiente con condiciones económicas superiores reduce la posibilidad de que yo esté expuesto a enfermedades infecciosas, por ejemplo, a enfermedades respiratorias. Se sabe que el nivel educativo de la mamá tiene un impacto positivo sobre el desarrollo de los niños, sobre el desempeño académico futuro y sobre el desarrollo emocional del niño también. Siguiente, por favor. Hay un factor muy importante que tiene que ver con la nutrición, y es que tanto el exceso o los excesos en ciertos nutrientes que pueden llevar a obesidad, y hoy día el exceso de ciertos alimentos puede poner en riesgo el desarrollo y el desempeño de los niños también, del cerebro de los niños. Entonces, por ejemplo, el exceso de bebidas azucaradas, gaseosas, jugos de botellas, pueden tener un efecto sobre el desarrollo cognitivo y el desempeño intelectual de los niños, pero también el desarrollo o la falta de nutrientes, y esa fue una de las razones por las que se desarrollaron los programas de alimentación escolar, porque muchos niños en ese espacio escolar, que era el espacio donde pasaban la mayor parte del tiempo, era el único espacio en donde tenían la posibilidad de tener una alimentación balanceada. Y eso definitivamente tiene un efecto sobre el desempeño académico de los niños, sobre su desarrollo emocional. Entonces, en síntesis, hay muchos factores que afectan cómo se desarrolla un niño. Ahora, cómo nosotros, o a lo que nosotros expongamos a los niños, define también y modela o altera o puede alterar cómo se desarrolla su cerebro. Y uno de los factores que estamos estudiando hoy y que se ha estudiado es el uso de pantallas o el uso de videojuegos. ¿Qué necesita tener un niño para tener un cerebro saludable desde el punto de vista médico? Esto lo saben todas las mamás seguramente, o la mayor parte de mamás, y las mamás sin haber estudiado medicina pueden responder a qué necesita un niño. Entonces necesita buena nutrición, necesita buena salud, o sea, no tener enfermedades, necesita tener afecto, necesita tener atención, necesita juego, necesita interacción social y necesita un ambiente seguro. Si ustedes piensan de todas esas cosas, ¿qué está poniendo en riesgo la exposición a pantallas? La mayoría de ustedes va a saber qué es lo que está poniendo en juego. Entonces, ¿qué pone en juego una pantalla? Una pantalla pone en juego el afecto, ¿cierto? Porque ya el papá o la mamá que están pegadas a una pantalla de celular ya no van a tener su atención enfocada en el niño y no van a expresar el afecto hacia el niño. La atención, es decir, necesita que estemos atentos al niño. Esto no solamente se compromete por las pantallas, sino por las preocupaciones, el estado mental de los papás. A veces no ocupamos el tiempo suficiente ni enfocamos nuestra atención suficiente en nuestros hijos. El juego también, jugar con los niños exige pensar el juego. Yo no lo creía así, pero ahora yo tengo un niño, muchos saben, tengo un niño de 3 años pasados, y a veces me cuesta trabajo sentarme a jugar. Entonces es difícil pensar, bueno, ¿y yo qué hago? O sea, estoy sentado, yo estoy acostumbrado a sentarme en una silla, a ver una conferencia, a sentarme en un podio, a hablar. Yo sé qué hacer en esa situación, pero cuando me dicen vaya y juegue con su hijo, yo me siento, ¿y qué hago? Me invento, bueno, vamos a jugar al carro, y él no me presta atención, no le gustó el juego, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Entonces exige entrenamiento también para los papás y exige tener una disposición para aprender a interactuar con nuestros hijos. Interacción social también se ve comprometida y un ambiente seguro. Aquí ustedes ven una estadística que tiene que ver con las tendencias en el uso de pantallas y videojuegos. A su izquierda ustedes ven
el incremento en las ventas globales de juegos para consolas, juegos para PC y juegos para móviles. Sin mirar los números, solo viendo la gráfica, ustedes ven que desde 2012 hasta 2021, el volumen de dinero que la industria de los videojuegos y la industria de las pantallas ha traído es bastante significativo. Es decir, hoy día ya desarrollar videojuegos o desarrollar cosas que enganchen a las personas se ha convertido en un negocio. Y eso es un peligro porque tenemos personas pensando y desarrollando dispositivos para enganchar el cerebro de las personas y envolverlas y obligarlas a invertir económicamente en este tipo de situaciones. Entonces, cuando yo estoy accediendo a un videojuego en móvil, esos videojuegos usualmente no son gratuitos o tienen publicidad o tienen un costo que cada usuario tiene que pagar. O si usted pasa a un nivel, tiene que pagar el acceso al siguiente nivel. Ustedes ven a la derecha el número de horas diarias que gastan los adolescentes en diferentes países del mundo, cuántas horas y qué porcentaje de los adolescentes gastan ese tiempo. Entonces, por ejemplo, en China, el 26% de los adolescentes gasta entre 6 y 10 horas diarias en videojuegos. Y más o menos el 52% gasta más de 10 horas en videojuegos. En Estados Unidos, más del 40% de los adolescentes gasta más de 10 horas diarias en videojuegos. Y ustedes ven así, las estadísticas varían de país a país, pero ustedes en general ven que los países desarrollados, muchos de los países desarrollados tienen un problema de adicción al juego, y de hecho en China, por ejemplo, se han creado centros de tratamiento de adicción al juego para adolescentes, donde se hospitalizan porque realmente se ha convertido en un problema bastante grave. Y bueno, acá seguramente también hemos tenido ese problema, un poco la falta de acceso y la posibilidad de pagar un videojuego, de pagar los niveles de un videojuego, limita de alguna manera el problema o que nosotros tengamos un problema tan grande como este. Cuando nosotros miramos los videojuegos, tenemos que entender los diferentes tipos de videojuegos. Es decir, cuando yo veo a un muchacho jugando videojuegos, tengo que saber qué tipos de videojuegos o qué cosas están viendo. Entonces, los juegos varían dependiendo de la dinámica. Entonces, tenemos juegos de aventura, de acción, deportes, también de simulación. El tipo de videojuego depende del número de jugadores. Tengo juegos para una sola persona. Tengo juegos multijugador local, es decir, los que jugábamos nosotros, que llegaban los primos a la casa y todos nos reuníamos a jugar en la misma consola el mismo juego. Pero también hoy día tenemos multijugadores en línea. Entonces tengo un juego al que se conecta a internet y tengo más de 1000 jugadores en un mismo escenario, todos jugándose al tiempo unos contra otros, armando equipos. Puedo interactuar con esas personas y conocer otras personas y también estar expuesto a otros riesgos. Depende de la plataforma también. Antes los papás decían, bueno, quítale el Atari ya, pero entonces hoy día no solo es la consola, sino también el computador, tengo los móviles y tengo una serie de dispositivos adicionales que son un poco más costosos, que no los tienen todos los niños, pero que se usan para enganchar también en el mercado, que son las consolas o los dispositivos de realidad virtual, que muestran o generan una experiencia distinta. Entonces, bueno, basado en eso, vamos a ver cuánto afecta la salud las pantallas. Listo, ¿cuánto afecta la salud las pantallas? Entonces, para eso, les voy a preguntar primero ustedes qué creen. Entonces, para contarles ustedes qué creen, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la primera pregunta y es, estos son aspectos específicos que han sido estudiados. Digamos, no están absolutamente todos los aspectos relacionados con la salud y los videojuegos, pero ¿qué opinan ustedes? Entonces vamos a ir a usar la tecnología y vamos a hacer una votación. La primera pregunta es, ¿los niños y adolescentes que usan videojuegos
¿tienen mayor probabilidad de ser obesos? ¿Sí o no? Entonces la respuesta es sí, con excepciones. Entonces, ¿qué implican los videojuegos? Menos actividad física en general, mayor exposición a anuncios de comida no saludable. Cuando tengo juegos conectados en línea, quienes, no sé, los muchachos acá que han jugado Fortnite, aparecen anuncios, pantallas con anuncios comerciales dentro del juego. Entonces dice, vaya y coma Doritos mientras está jugando. Mayor consumo de snacks, comidas azucaradas y grasas. Se convierte en un plan jugar videojuegos y comprar cosas para no tener que pararme y suspender el videojuego. Entonces me traigo las papas, me traigo las cosas de paquete, la bebida azucarada y entonces la como. Si estoy con amigos jugando, nos reunimos y comemos papas y galletas mientras estamos jugando sentados, sin actividad física, y existe un mayor riesgo de obesidad en los niños que tienen exposición excesiva a televisión. ¿Por qué razón? Porque la exposición, primero, hay menos posibilidad de que estén activos, y segundo, hay mayor posibilidad de que estén expuestos a comerciales y que eso determine sus comportamientos alimentarios. Una cosa que tenemos que tener claro, y eso está estudiado en psicología y en psiquiatría, y es que el contenido audiovisual al que esté expuesto un niño determina o puede determinar su comportamiento. Entonces, si un niño está expuesto a contenido violento, tiene más tendencia y más riesgo de tener conductas violentas. Si un niño está expuesto a contenido audiovisual sexual, tiene más riesgo, y eso se ha medido, la edad de inicio de relaciones sexuales en los niños expuestos a contenido audiovisual reduce la edad en la que inician su actividad sexual. Ustedes no lo creen, pero eso también está medido. La edad promedio de inicio de actividad sexual en las personas en general es entre los 10 y los 12 años. Entonces, sus hijos y nuestros hijos están expuestos desde muy temprana edad a ese tipo de conductas. Hoy día tenemos un problema con la música, por ejemplo. Hay una exposición a música que tiene unos temas sexuales bastante explícitos, y eso altera y establece conductas en los niños y en los adolescentes. Sin embargo, existen excepciones, y como decimos, la idea no es satanizar los videojuegos, sino llamar a la prudencia y a la atención de los padres sobre la exposición. Los padres también están bombardeados o estamos bombardeados con publicidad que nos puede llevar a tomar conductas sobre a lo que exponemos a nuestros hijos. ¿Qué excepción? Por ejemplo, hubo una época en que esto se convirtió en un problema para los productores o las casas productoras de consolas, y empezaron a desarrollar videojuegos activos, que es lo que se denominan los exert games, que básicamente la primera consola que generó eso fue la consola Wii de Nintendo, que básicamente movía o motivaba a que los niños hicieran ejercicio mientras estaban jugando. Y hoy día hay casas en algunos países, casas donde se practican este tipo de videojuegos. Es como un gimnasio, pero ya el gimnasio son solo videojuegos que me obligan a moverme, a hacer ejercicio. Entonces el riesgo de obesidad en un niño que está expuesto a estos videojuegos que lo obligan a hacer ejercicio es menor. Siguiente pregunta. ¿Los videojuegos mejoran las habilidades útiles para el colegio? ¿Sí o no? Aquí hay como divisiones. Yo pensé que era un tema de corazón, pero tenemos opiniones pensadas. Listo, entonces 23 personas dicen sí, la mayoría, 36, dicen no. La respuesta es sí y no. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos sobre las habilidades? Definitivamente hay un efecto demostrado sobre el sueño cuando se usa cerca a la hora de dormir. La calidad del sueño, así yo apague la consola, el haber estado expuesto minutos antes de irme a dormir hace que la calidad del sueño que yo tengo sea menor.
¿Qué significa eso? Que al día siguiente, si el niño no ha tenido un sueño reparador o el adolescente, empeora la atención y la memoria. Entonces ya no va a estar más atento, ya no va a estar, ya no memoriza igual. Entonces es necesario despertar al niño, ¿cierto? Es el profesor que tiene que, oiga, no se duerma. Y aumenta conductas de déficit de atención e hiperactividad. El estar en videojuegos, dependiendo del tipo de juego al que yo me exponga, voy a estar más activo. Y el niño quizás tiene mayor tendencia a ser hiperactivo debido a la exposición a cierto tipo de videojuegos. Ese efecto a veces, o sea, uno no lo ve directamente, o sea, uno no puede decir, es que el niño acaba de jugar y se volvió, como decía un primo mío, se le estalló la pepa. Es decir, se tomó una pepa que se disolvió en el estómago y se volvió loco, se volvió hiperactivo. Eso es acumulativo y progresivo. Entonces la conducta hiperactiva puede generarse y existe más riesgo de que los niños que tienen uso excesivo de videojuegos tengan conductas más hiperactivas y menos atención. ¿Cuáles son los efectos positivos? Los efectos positivos dependen del tipo de videojuegos al que esté expuesto. Por ejemplo, los juegos de rompecabezas, los juegos de acertijos, los juegos de rol con retos. Entonces ahí hay dos ejemplos: Minecraft, que le gusta mucho a los niños más pequeños, Roblox también. Mejoran ciertas habilidades o ayudan a desarrollar ciertas habilidades de resolución de problemas, de memoria de trabajo, de procesamiento de información y flexibilidad. ¿Esto qué nos está diciendo? Que es importante saber cuál es el juego que mi hijo está jugando y promover los juegos que desarrollen ciertas habilidades y restringir los juegos que motiven otras cosas. Siguiente pregunta. ¿Los videojuegos afectan las emociones y el comportamiento de los niños y adolescentes? Listo. ¿Cuál es la respuesta? Sí y no también. ¿Cuál es el problema? El problema es el juego excesivo. Ahora, ¿cómo defino yo el juego excesivo? Ya vamos a ver, pero sobre esto hay una discusión porque no necesariamente está asociado al tiempo que mis hijos juegan. El juego excesivo y los efectos que tiene, es decir, un niño puede jugar 3 horas y para ese niño esas 3 horas pueden ser excesivas. O un niño puede jugar 5 horas y ese niño no tener consecuencias o efectos en sus emociones o en su comportamiento y no ser excesivo para ese niño. Ahora, sí hay unas recomendaciones médicas acerca del número de horas que debería jugar un niño de acuerdo a la edad o del número de horas a las que debería estar expuesto. Entonces, el problema es el juego excesivo. El uso moderado puede tener efectos positivos en reducción de ansiedad, relajación, y puede ser usado como un medio de socialización. A veces hay niños que tienen dificultades para socializar y una de las maneras, no para que permanentemente socialicen a través de los videojuegos, pero una de las maneras en que se les puede ayudar es exponiéndolos a tener que socializar con personas que no están viendo. Y progresivamente los llevamos a una exposición en vida real. La idea no es decir, es que usted tiene problemas para socializar, entonces quédese encerradito y juegue con sus amigos del videojuego o hable con sus amigos del videojuego, sino se puede usar como una estrategia terapéutica también. Los juegos violentos definitivamente pueden generar violencia y hoy día hay una cantidad de juegos que son bastante violentos y juegos que tienen imágenes muy sexualizadas también. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de juego que estamos jugando, ¿no? Digamos que no todos los juegos son así, pero hay que tener cuidado y hay que prestar atención sobre qué tipo, sentarse con su hijo a mirar qué es lo que está jugando o usted mismo conocer el videojuego y decirle, no, ese juego mejor no, lo restringimos porque tiene violencia. También en los juegos en línea existe el riesgo de ciberbullying. ¿Qué quiere decir? Estamos jugando y como se pueden chatear en medio del juego, empiezan terceros desconocidos a tener opiniones sobre la persona. Y eso tiene un efecto sobre la emoción del niño, sobre todo si es un niño más pequeño. Atención porque
los videojuegos o cuando un niño tiene un exceso de uso de videojuegos puede ser una manifestación de una condición psicológica previa. ¿Qué quiere decir? Que no es que el juego le esté ocasionando un problema, sino que el niño tiene un problema que libera a través del videojuego, que se manifiesta a través de su adicción al videojuego, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un niño que tiene problemas con videojuego, es muy importante evaluar si es que el exceso de videojuegos está llevando a este problema o si el niño ya tiene otra situación que puede llevarlo a usar excesivamente los videojuegos. Un ejemplo de eso son los niños que tienen hiperactividad. Hay una discusión y en algunas personas, psiquiatras infantiles y psicólogos dicen, y hay algunos estudios que dicen los niños que son hiperactivos tienen más riesgo de usar excesivamente los videojuegos. Entonces hay que tener estrategias de evaluación de esa conducta. Ahora, ¿cómo sé yo que hay exceso de videojuegos? O sea, ¿cómo sé yo que hay signos de alarma que me pueden decir, no, miren, así sean 2 horas, esto yo creo que está siendo un problema? Entonces ustedes me van a decir, esta pregunta es para ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Qué signos de alarma me pueden indicar que el juego es excesivo? Entonces, A, solo habla y piensa en videojuegos, el centro de su vida son los videojuegos. Pueden seleccionar más de una opción. B, ha intentado reducir el tiempo de juego, pero ha sido difícil hacerlo voluntariamente. Esto aplica a adolescentes también. Ha jugado para aliviar algún sentimiento negativo como tristeza. El tiempo que pasa jugando ha disminuido su desempeño en el colegio. O solamente A, B y D. Entonces, opinen, voten. Pueden seleccionar más de una. Si ustedes creen que alguna no es un signo de que hay un problema con los videojuegos, pues la dejan vacía y votan por el resto que piensan que es la respuesta correcta. Entonces vamos a ver qué van opinando. Entonces ahí están votando. La mayoría más o menos ha votado, casi todas. Pero muchos piensan, por ejemplo, qué interesante, solo habla y piensa en videojuegos, el centro de su vida son los videojuegos. Eso es un signo de alarma para cualquier papá, podría ser, para decir, esto se está convirtiendo en un problema en mi hijo, ¿cierto? Y el otro que les llama la atención es el tiempo que pasa jugando ha disminuido el desempeño en el colegio. A veces no es el videojuego, a veces es quizás falta de otro tipo de elementos o factores, como acompañamiento de los padres. A veces el problema no es el videojuego, sino los papás también. Listo, entonces, ¿qué dice la mayoría? La mayoría está de acuerdo con que las 4 primeras son signos de alarma. Acá ustedes ven una escala formal de evaluación, y esto lo puede aplicar uno en casa. Prueba de 10 ítems del trastorno del juego, ¿sí? Entonces, si yo tengo alguno de estos signos, puedo decir que existe la posibilidad, entre más preguntas respondan de manera positiva, mayor es el riesgo de que el juego de su hijo se está convirtiendo en un problema y de que puede existir un problema de adicción al juego. Entonces, por ejemplo, ¿con qué frecuencia cuando no estabas jugando has fantaseado con los videojuegos, pensado en sesiones de juego anteriores y anticipado el próximo juego? Esto es para niños más grandes, ¿no? ¿Con qué frecuencia te has sentido inquieto, irritable, ansioso y o triste cuando no pudiste jugar o jugaste menos de lo habitual? Aquí uno ve cuando un niño le suspenden el videojuego y tiene una explosión de ira. Ese es un signo de que hay un problema. O sea, cuando ustedes le suspenden el videojuego a su hijo y su hijo se vuelve como loco y se vuelve agresivo por esa situación, no la puede controlar, dura deprimido una semana, eso indica que puede haber algún problema. ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de jugar más a menudo? ¿Ha jugado durante periodos más largos para sentir que ha jugado lo suficiente? ¿Alguna vez ha intentado sin éxito reducir el tiempo que pasa jugando? ¿Ha jugado videojuegos en lugar de reunirse con sus amigos, participar en pasatiempos que solía disfrutar previamente? Eso lo pueden encontrar, igual la presentación también se la pueden compartir para que ustedes vean cuáles pueden ser los criterios. Definitivamente son las 4 primeras. ¿Ya pasó? Signos de alarma que pueden indicar que existe un problema. Ahora, riesgos y beneficios también para la salud social. ¿Cuáles son los riesgos? El que ya sabemos,
Yo juego solo y juego aislado, lo que implica reducir la posibilidad de que desarrolle habilidades sociales. Y eso sí es claro, los niños que crecieron con consolas y que tenían un uso liberal de la consola, tienen menos habilidad social, ya no interactúan tan bien, les cuesta trabajo, les genera más ansiedad interactuar con otras personas y con otros niños. Puede reemplazar la interacción social, el videojuego, entonces hay que motivar al niño a que deje la consola y que salga al parque. El problema es que encuentre niños, porque todos están, o se los encuentra y les dicen, vamos a mi casa a jugar. ¿Y qué beneficios? También lo que mencionaba, se usa como mecanismo de socialización y puede mejorar la relación con padres o amigos. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede mejorar la relación con padres o amigos? Que el papá se siente a jugar con el niño el videojuego. Entonces, si yo lo propongo como una actividad familiar en la que el papá comparte el videojuego con su hijo, eso puede facilitar la interacción social. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para padres en general? Primero, hay una recomendación estricta sobre el tiempo que debe jugar un niño. Los niños menores de 2 años, 0 pantallas. 0 pantallas, es 0 pantallas. ¿Listo? Niños menores de 6 años, 30 minutos. Máximo, ¿no? Recomendación de la Asociación Americana de Pediatría. Niños mayores de 6 años y adolescentes, no más de 1 hora en días de escuela, no más de 1 hora diaria, no más de 1 hora en toda la semana, y no más de 2 horas en fines de semana. Eso es una recomendación médica, si quieren se las firmo ahora a los papás. Regla, videojuegos siempre después de cumplir obligaciones. Eso sí lo saben todos los papás y eso se hace en la mayoría de las casas. Establezca límites claros. Reevalúe los límites de tiempo propuestos todo el tiempo. Es decir, si yo veo que 2 horas el fin de semana se está convirtiendo en una situación problema, tengo que reducir el tiempo. O también, si yo veo que no es tanto un problema y hay, dependiendo del juego que estemos jugando, quiénes están jugando y qué efectos veo yo en el comportamiento de mi hijo, puedo flexibilizarlo y decir, vamos a jugar o permitir que cada cierto tiempo juegue más tiempo. Revise y escoja los juegos que su hijo juega. Esto sí hay que revisarlo. Cuando aplique las reglas tiene que ser consistente y establezcan consecuencias claras y factibles si no se cumplen las reglas. Es decir, dijimos 1 hora. Si nos pasamos 1 hora, tiene que haber consecuencias. Y esas consecuencias puede ser que pierda la hora de la siguiente semana, por ejemplo. También identifique actividades recreativas alternativas. A veces los padres son permisivos con el uso de videojuegos porque no saben qué hacer con el muchacho. O porque no tienen tiempo de interactuar con el niño. Entonces es necesario pensar en actividades recreativas. Es un reto para los papás porque el efecto que tiene la pantalla sobre el comportamiento del niño no es el mismo que tiene el papá cuando le dice vamos a jugar fútbol, o camine, acompáñeme a la panadería o a hacer otra cosa. Y hay que ofrecer refuerzos positivos. Y finalmente, la última diapositiva, hay una cosa que hoy día se pasa por alto y es la clasificación de seguridad de los juegos. Entonces, cuando ustedes compran un videojuego, en la caja del juego ven abajo un logo o un símbolo con unas advertencias de seguridad del juego. Entonces, por ejemplo, los juegos que dicen E+10 solo son para mayores de 10 años. Los juegos que dicen E son juegos para todas las edades. Los juegos que dicen T son aptos para mayores de 13 años. Los que dicen M, solo para mayores de 17 años. Y los AO, solamente contenido para adultos. ¿Cuál es el problema? Que los papás no miran esto. Y su hijo le dice, no, es que yo quiero este juego porque todos mis amiguitos del colegio están jugando ese juego. Y resulta que ese juego es un T y son niños de 10 años. O es un M y son niños de 10 años. Entonces es necesario revisar ese tipo de cosas. Muchísimas gracias.